de esta iglesia, por esta invitación. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Un sábado lleno de bendiciones, ¿verdad? Qué hermoso es escuchar la lluvia, ¿verdad? Algunos tal vez los desespera. Los que hemos pasado alguna situación que nos causa aflicción, no sé, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han sentido esa situación en su hogar. Al menos nosotros sí ya sabemos lo que es que el agua nos llegue por lo menos a la rodilla en 2 ocasiones. Entonces a veces cuando llueve muy intenso es difícil, ¿verdad? A veces esa situación, pero al que no, aún así disfrutamos de la bendición de Dios, de la lluvia. Y como dice la palabra de Dios, las lluvias son bendiciones. Así que todos recibamos esa lluvia como una bendición especial. El tema de hoy, movidos ¿a qué? A compasión. Movidos a compasión. El primero que fue movido a la compasión fue Dios. Antes que cualquier ser humano haya sido movido a compasión, Dios tuvo compasión de nosotros, la humanidad. Por eso envió a Jesús, su Hijo amado, para que nosotros pudiéramos ser rescatados del dolor, la tristeza, el sufrimiento. Porque eso es lo que muchas veces vivimos en este mundo. ¿Pero qué es la compasión? Hoy en este día, ending out o alto a la violencia, se nos invita a ser compasivos. A ser compasivos. Pero para ser compasivos debemos saber qué es la compasión. Dice ahí, en la lámina que ustedes pueden ver, que la compasión ocurre cuando respondemos al sufrimiento de una persona, aliviando su angustia y brindándole ¿qué? Consuelo, alegría, paz y gratitud. La compasión es lo opuesto, dice ahí, ¿a qué? Al abuso. Es lo opuesto al abuso. Durante estos 15 días hemos estado recibiendo pequeños spots, ¿verdad? En sus teléfonos. ¿Sí los han recibido? La División Interamericana ha hecho un esfuerzo porque todas nosotros y todos, porque no debe ser algo exclusivo para las damas, sino debe ser para todos, comprendamos qué es la compasión. Y a través de esos videos hemos visto diferentes actitudes que nosotros debemos de utilizar para mostrar a otros compasión. Me gustó mucho aquella cuando la hermana va manejando y dice: compasión es tener paciencia cuando vamos en un tráfico, porque en vez de tocar el claxon vamos siguiendo ese camino que lleva a la otra persona, y en vez de decir algo, darle gratitud a Dios, o tomarnos esos minutos para reflexionar en algo. Me gustó cuando dijo: compasión es cuando voy en el transporte y viene una persona y entonces le brindo mi lugar. No sé si vieron ese, me gustó mucho porque decía la persona que estaba allá: no lo voy a ver, ¿sí ya lo vieron? Aquí decía: no lo voy a ver. Y venía una persona que traía unas muletas y la dama que decía: no lo voy a ver, estaba sentada. Pero ¿qué hacía? Ya lo había visto. Pero cuando decía: no lo voy a ver, es que ella no quería dar su ¿qué? Su lugar. Pero después de un momento ella misma reflexionó y entonces le dijo a la persona: siéntese. ¿Verdad que sí? Esa es la compasión. Hacer sentir bien a alguien que está pasando por un momento difícil. Darle alegría. Muy bien. Entonces ya dice: cada
cada vez que los seguidores de Cristo, ¿qué hacen? Deciden mostrar compasión hacia los demás, bendecirlos, demuestran que Dios es ¿qué? Es amoroso y bondadoso. ¿Recuerdas que tú y yo somos ese reflejo de Jesús? Dios nos dio amor y cuando nos llenamos de amor, entonces ahora debemos dar amor. Debemos ser bondadosos. Debemos dar lo mejor de nosotros hacia las personas que nos rodean, hacia el que está a nuestro alrededor. Por eso dice ahí, es muy importante combatir el abuso y reducir la violencia. Las estadísticas muestran que el más alto índice de violencia, ¿dónde crees que ocurre? ¿Será que en la calle? ¿En dónde? En el hogar, ¿verdad? Dice que puede ser que alguien esté, hasta una servidora, aquí hablando del amor, pero ¿qué tal en casa? ¿Todo qué? Lo contrario. Entonces debemos de tratar de no solamente expresar, sino vivir, llevarlo en nuestro interior. Debemos de hacer un cambio ¿de qué? De pensamiento, ¿verdad? En la psicología a veces hemos visto esas imágenes donde el papá le grita al hijo o la hija, y ese hijo o hija cuando se convierte en un papá, ¿qué creen que va a hacer? Lo mismo. Pero llega un momento donde alguien dice tiene que hacer un cambio, y entonces a la imagen se le pone como una tabla, como este papel así, y entonces la siguiente persona ya no replica eso, sino que hace un cambio de pensamiento, y ahora vamos a hacer lo que dice ahí: generosos, bondadosos, amorosos, diferentes. ¿Pero qué nos va a llevar a hacer esto? Solamente el amor a Jesús, el que ha entrado en nuestro corazón. Por eso dice ahí, es vital cultivar ¿qué? Una compasión similar a la de ¿quién? A la de Cristo en nuestro corazón, y enseñarle a otros a mostrar compasión también. No me mires a mí, no mires al vecino, no mires a la hermana o al hermano, mira a quién, a Jesús, porque Él, hermano, hermana, cuando estuvo en esta tierra, dice el deseado de todas las gentes, que cuando caminaba y escuchaba que alguien sufría, observaba, dice que iba a ese lugar y con su amor, su compasión y todo lo que el Padre le dio, dice que cuando Él pasaba por diferentes comunidades, poblados como le llamamos nosotros, cuando Él salía de ahí, no había ni un solo quejido. Todos estaban como felices, como ese pandita que nos mostró la hermana. Yo me quedé viendo el pandita, ¿saben por qué? Porque ese pandita tenía una sonrisa en los labios, estaba sonriendo cuando tenía su comida, su bambú, ¿verdad? Estaba sonriendo. Y eso es lo que tú y yo debemos de transmitir hacia los demás. Vamos a la siguiente, por favor. Así que, ¿alguien en esta mañana ha sentido que alguien le ha mostrado compasión? ¿Que alguien le ha dado alegría en un momento difícil? Hace un momento yo les dije que nosotros hemos estado en algún momento con el agua, ¿verdad?, dentro de la casa. Pero ¿saben una cosa? La primera vez teníamos una vecina que cuando nos sucedió esto, ¿qué creen que tuvo la vecina? Compasión.
También a ella le había llegado el agua arriba en su casa, pero como ella tenía una segunda planta, ¿qué creen que hizo? Nos invitó a su casa para que nosotros no nos quedáramos ¿dónde? Dentro del agua. Compasión. Dice ahí la pregunta, ¿cómo te sentiste? Dice, probablemente también te sentiste como feliz, en paz. ¿Cómo creen que nos sentimos nosotros, Rafa y una servidora, cuando nos invitó la vecina a su casa? Felices, ¿verdad? Agradecidos, sí, por supuesto, porque esa noche no la pasamos como dentro del agua, sino que teníamos un lugar donde poder descansar y estar bien. Dice, tal vez sentiste paz. Eso es porque Dios creó que nuestro cerebro, no para la aflicción, no para sentirnos mal, sino dice ahí para tener paz, alegría, dice, calidez, gratitud. Así que cada vez que tú le muestras tu compasión a otra persona, vas a hacer esto en su mente, les vas a hacer sentir bien. Y tú también te vas a sentir bien. ¿No es algo maravilloso que podamos hacer esto? Y con actos, no necesitamos mover una montaña, ¿verdad que no? Con actos que pequeños, con algo sencillo, todos podemos hacerlo. Dice que todos tenemos algo que dar. Hasta el que piensa que no tiene nada, tiene algo que dar, porque puede dar su sonrisa. ¿Será que algo le cuesta sonreír a alguien? Tú ves a alguna persona que viene hacia ti y si tú le sonríes, ¿qué crees que va a hacer esa persona? Te va a sonreír, porque nuestro cerebro así está. Dice que tenemos unas células que se llaman espejo, que cuando tú sonríes, la otra persona ¿qué hace? Sonríe. Entonces vamos a tratar de cambiar y seamos diferentes con la ayuda de Jesús. Por favor, la siguiente. Con el amor de Jesús, así como Jesús. ¿Quién te dije que es el modelo? Jesús. Jesús es tu modelo. Jesús es mi modelo. A Él debemos de ver. ¿Cómo puedo ver a Jesús en el 2026, hermanos? ¿Cómo podemos ver a Jesús ahora? ¿Alguien sabe? ¿Cómo puedo ver a Jesús hoy en 2026 cuando Jesús no está caminando aquí como en Jerusalén, Judea, Samaria? Hoy está Jesús aquí. Pero ¿cómo lo puedo ver? ¿Alguien sabe cómo puedo ver a Jesús? Cuando voy ¿a dónde? A la palabra. Aquí veo a Jesús caminando, sanando, enseñando, ¿verdad que eso es lo que me dice la Biblia? Jesús, maravilloso, hombre, divino, humano, que vino para darte a ti y a mí esa fórmula para ser compasivos. Jesús vino a, ¿qué dice ahí? A vivir entre nosotros para que tú y yo pudiéramos experimentar el amor de Dios. ¿Lo has experimentado en tu corazón? ¿Has tenido algún momento difícil, doloroso, pero que cuando vas a buscar a Jesús a través de estas hermosas palabras, recibes compasión, consuelo y después te sientes como alegre, como decíamos hace un momento, en paz, felices? Qué hermoso es que Jesús nos enseñe. La siguiente, por favor. Jesús, nuestro máximo ejemplo. Por eso en la lectura bíblica Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo que compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Jesús compadeciéndose del que está descarriado para irlo a buscar. Jesús buscándonos en diferentes momentos. Por eso Jesús nos enseña a aliviar
la angustia. Por eso Jesús te invita y te dice, ve tú también, anda, porque Él nos ha dado el ejemplo, a consolar ¿a quién? A los de corazón quebrantado, dice ahí, ¿verdad? A ayudar al que tiene el corazón adolorido, para dar paz, amor y alegría ¿a quién? Al mundo. Amor, alegría, que es todo lo contrario al abuso, ¿verdad? Porque el mundo encontramos violencia en todos lados. Donde quiera que tú te voltees, vas a encontrar violencia. Violencia verbal, ¿verdad? Escuchamos gente que siempre está diciendo palabras, ¿verdad?, que no se deben decir. Escuchamos gente que por nada, ¿verdad?, se enoja. Diferentes grados de violencia. Por eso el Señor nos dice hoy, tú y yo debemos ser portadores ¿de qué? De luz. Debemos ser guiados por la compasión de Jesús a los demás. Y para eso el Señor nos deja una historia maravillosa en sus sagradas escrituras, la del buen samaritano. Todos hemos escuchado la historia. Llega un hombre y dice, maestro, ¿qué dice? ¿Quién es mi prójimo?, le preguntan a Jesús. Y dice Jesús, le responde, ¿quién es tu prójimo? O le dice una historia. Le narra una historia para que saque conclusiones de quién es el prójimo. Ese hombre que fue movido ¿a qué? A misericordia, movido a la compasión cuando ve a alguien que está golpeado, ultrajado, lastimado, que lo dejaron casi muerto, dice la Biblia. ¿Pasaron antes personas? Por supuesto. Pero solo ¿cuántos fueron movidos a misericordia? Uno fue movido a misericordia, que se acercó, lo observó, sacó su aceite, lo curó. No solo se quedó ahí, sino que lo subió a su transporte de aquellos años, ¿verdad? No era un carro, no era una bicicleta, no era una moto, sino era un animalito. Y ahí lo subió. Y no solamente lo subió y lo llevó hasta un lugar, sino que después de haberlo curado, cuidado y quedadose toda una noche con él, al otro día, ¿qué hizo? Sacó dinero, ¿verdad? Y lo puso al mesonero y le dijo, te voy a dejar este dinero para que tú lo sigas cuidando. Y cuando él esté bien, se pueda ir. Pero si falta algo de lo que estoy dejando, cuando yo regrese, voy a terminar ¿qué? De pagar. ¡Wow! Movido a la compasión de una manera extraordinaria. Tú harías lo mismo, o yo haría lo mismo, que cuando veamos a alguien sufriendo, estemos dispuestos a dar de lo que nosotros tenemos para hacer lo mejor. Dice, es posible que sintamos que no tenemos mucho que ofrecer. Tal vez tú no tienes como un capital como el samaritano, pero sí tal vez puedes ir y cuidar las heridas, ¿verdad? Tal vez sí puedes hacer algo en favor de alguien. Dice, pero cada cosa pequeña que hacemos puede marcar ¿qué? Una gran diferencia. Algo pequeño. No necesitas hacer mucho, sino algo pequeño. Empecemos por cosas pequeñas. Y te hablé de los videos, porque para dar el lugar, el asiento a otra persona, ocupó algún recurso. ¿Quién lo hizo? ¿Tuvo que gastar algo? No. Un pequeño acto, ¿verdad que sí? Un pequeño acto hace una gran diferencia. Y entonces veamos, ¿qué podemos hacer? Una palabra amable. ¿Todos podemos hablar aquí?
amén, qué bendición. Entonces da una palabra amable. Dice allí, un toque suave. A veces, y a mí me pasa mucho, sobre todo cuando vamos a una situación donde ha descansado un familiar. Qué difícil. No tenemos muchas veces las palabras de consuelo, pero dice ahí un pequeño toque, un abrazo, ¿verdad? Da más a veces que las palabras que podemos expresar. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Será que nos cueste mucho a veces darle un vasito de agua a alguien que tiene sed? Un traguito de agua, dice ahí la pantalla. Una rebanada ¿de qué? De pan. Eso es la compasión. Una venda, dice, que trae esperanza y un consuelo a las personas que han experimentado violencia. Algo tenemos que hacer, hermanos, porque este mundo se cae a pedazos, porque cada vez en vez de mostrar compasión, estamos en todo lo contrario. En todo lo contrario. Vemos a alguien sufriendo y ya no somos compasivos, ya no nos duele ver a ese humano ahí. Pero Jesús, nuestro Maestro, nos enseña que con algo pequeño podemos ayudar. Dice, podemos buscar a otras personas que estén más capacitadas. Cuando tú ya hiciste lo pequeño, puedes buscar a alguien que sepa más que tú, ¿verdad? Posiblemente tú puedas limpiar una herida, pero no puedas curar una fractura. Pero ya hiciste lo básico. Tal vez puedas llevar a esa persona a la clínica para que ahora el médico haga la parte que le corresponde, ¿verdad que sí? Podemos hacer eso, cosas pequeñas, dice ahí. Buscar a las personas capacitadas para ayudarlas una vez que hayamos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Pero debemos avanzar, queridos hermanos, y debemos ayudar al que lo requiere. ¿Podemos ser buenos samaritanos? ¿Será que podemos ser buenos samaritanos todos? Por supuesto que todos podemos hacerlo. Dice, cuando alguien esté sufriendo y necesite ayuda repentina, ahí estás para ayudar. Ahí estás. Si alguien te dice, hermano, necesito que venga a ayudarme, a buscarme, porque necesito ir al hospital. Tal vez tengas un transporte, tal vez no lo tengas, pero lo que esté en tus manos puedes hacerlo. Puedes ir por la persona, puedes buscar un taxi si no tienes un transporte, puedes ayudarlo a subir, llevarlo a donde vaya, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos movidos a la compasión. Cuando antes, dice, se le muestre compasión, menos trauma, temor, ansiedad y tristeza experimentan las personas. Mientras más dispuestos estemos a hacer en la medida de lo posible lo que podamos, estamos evitando que una persona, niño, joven, adulto, mujer, varón, tenga menos tristeza en su corazón, porque hemos sido movidos a la misericordia. Cuando ayudamos a otro en dificultades, también podemos seguir el ejemplo de Jesús y ser ¿qué? Lo más generoso posible. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú puedas. Dios no te pide lo que tú no puedes dar, pero Él sabe lo que tú sí puedes hacer, ¿verdad? Él sabe lo que todos podemos hacer, y por eso nos invita esta mañana a transformar nuestro pensamiento, a ser más compasivos. Dice, ¿cómo más podemos hacer cuando alguien esté sufriendo y necesite tu ayuda? ¿Cómo más? Ya vimos estas. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver lo que escribió nuestra hermana Elena en el conflicto, en el deseo de todas las gentes. Dice, en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Nos vemos muy bien, ¿verdad?
sobre todo las damas con este bello uniforme, portándolo este sábado de alto a la violencia. Pero ¿qué tal si vamos un poquito más allá? Hacemos lo que Jesús hacía. ¿Qué tal si hacemos eso? Muestra que esta no consiste en sistemas creados o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Nunca debe pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados. Vemos lo que el Señor ya nos dio. No nos está pidiendo nada imposible el Señor, ¿verdad que no? Esta tarde escuché el anuncio que va a haber una participación de todas las hermanas a las 3 de la tarde para ir a hacer una visita, para llevar tal vez algo de amor a otros que requieren de nosotros. Hagámoslo con cariño. En todas las iglesias, ¿verdad? Juntamos nuestras despensas con el kilo de amor, con lo que tú quieras dar, ¿verdad? El Señor no te pide traer una despensa si no lo puedes hacer. Pero ¿quién no puede invertir 10 o 15 pesos, 20 pesos, ¿verdad? Si no puedes traer el kilo, trae medio kilo. Pero que la compasión y el amor de Cristo sea movido en nosotros y que juntos podamos ir a otras personas. La siguiente, por favor. Y entonces, vamos a la siguiente, por favor. Vamos nosotros a convertirnos en los verdaderos discípulos de Jesús, porque estaremos actuando como Jesús actúa. Pero puede ser que en ese trayecto de nuestra vida cristiana, un día nosotros también nos podemos sentir cansados, afligidos, por supuesto. Entonces, cuando ese momento llegue a nuestra vida, la palabra de Dios tiene el consuelo. Y vamos a su palabra. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El cual nos consuela, ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también, ¿qué? Para que también nosotros, dice, consolar a los que están, dice, en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Un día puede ser que necesitemos consuelo. ¿A dónde voy a ir cuando necesito consuelo? A mi Padre Dios, para que pueda ser llena otra vez del amor de Cristo, de lo que Él me da, y ahora una vez llena de ese amor, nuevamente ir a otros a llevar el consuelo. Y la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el verso 7. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Cuando te sientas agotado, cansado, que has dado mucho, entonces ven al Señor. Y dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces, una vez fortalecido, una vez lleno del amor de Dios, ahora sí podemos ir a consolar a otros. Cuando nos preocupamos por los demás, ahí está, podemos agotarnos fácilmente y nuestros corazones pueden sentirse vacíos. ¿A dónde vamos? A Cristo. Cada vez que esto te suceda, podemos pedirle a Dios que llene nuestro corazón ¿con qué? Con su amor. Y otra vez, el amor de Dios no ha sido puesto en nuestros corazones para quedarse, sino ahora para otra vez ir a ¿qué? A consolar.
Vamos a la siguiente, por favor. Y vamos consolando a los demás. A medida que experimentamos diferentes aspectos de su amor por nosotros, aprendemos de Él cómo amar a quién, a los demás. Dice de diferentes maneras, de acuerdo a qué, a sus necesidades. Y al final de cada hora, de cada día, pregúntate, ¿cómo me ha mostrado Dios su amor en esta última hora o en este último momento del día? ¿Cómo Dios me ha consolado a mí para que yo esté como llena y ahora yo pueda consolar a otras? Es como nuestro celular, ¿verdad? Todos tenemos un celular aquí. Al final del día, ¿cómo queda tu celular? Sin batería, se agotó la batería, porque todo el día estuviste tal vez enviando mensajes, estuviste haciendo alguna actividad en la escuela, investigando, o estuviste en un momento de ocio, ¿verdad? No lo sé. Pero al final del día, nuestro teléfono queda sin batería. ¿Y qué tenemos que hacer? Conectarlo, recargarlo. Igual nosotros debemos irnos recargando, ya sea hora por hora o a final del día, ir a Jesús como vimos ahorita y llegar a esa. Dice ahí, sumérgete en el amor de Dios, leyendo y memorizando, reflexionando sobre algunos pasajes. Ahí pusimos algunos que nos pueden ayudar para que nuestra fe pueda ser otra vez y nuestra batería espiritual esté al 100%. Porque si hoy llegamos con nuestra batería al 1%, ¿será que podemos consolar, ayudar y amar a otro? Porque ¿cómo está mi batería espiritual? Descargada. Entonces tengo que acudir a la fuente, y la fuente es Cristo. Ir a Jesús y decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, motívame para que yo pueda cada día levantarme y abre mis ojos. Me encanta el himno número 30, abre mis ojos, Jesús, quiero verte, abre mis ojos, quiero contemplarte. Pero Jesús dice, tuve hambre, y a los que sí lo hicieron les dice, y me diste de comer. Tuve sed y me trajiste un poco de. Estuve desnudo y me diste ropa. Ay, qué bonito cuando Jesús menciona esas palabras y Él quiere decírselas esta mañana a cada uno de nosotros. Jesús quiere llenarnos, y cada vez que tú y yo estemos vacíos, vamos a Jesús. Porque también humanamente nos podemos fatigar y cansar, pero vayamos a la fuente de nuestra inspiración. Lleguemos a Jesús. ¿Cuántos esta mañana desean poner su vida, su corazón en las manos de Jesús y decirle, Señor, tú eres la fuente de mi inspiración, tú eres la fuente de mi energía cristiana? Quiero, Señor, ser como tú. Quiero, Señor, estar lleno de tu Santo Espíritu, para que así como tú en el cielo fuiste movido por la misericordia, y aunque eres el Rey del universo y todo, Señor, se postraron delante de ti, por esa compasión hacia nosotros, descendiste del cielo. Y no solamente eso, sino que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por salvarnos a nosotros que somos pecadores. Y tú y yo, viendo ese máximo ejemplo llamado Jesús, ¿no seremos movidos a su misericordia? ¿Será que esta mañana alguien quiere ser movido? Vamos a entonar el himno número 501. Mi vida al servicio de Dios.
Y si tú quieres poner tu vida en las manos de Dios, quieres ser movido a esa misericordia, puedes pasar aquí mientras cantamos el himno número 501.